Muy queridos alumnos, vivo como uno de los momentos más emotivos de mi vida académica el haber sido invitado a pronunciar, en representación de todo el claustro de profesores de nuestra querida Facultad de Derecho, las palabras de despedida de esta nueva promoción de alumnos de la carrera de Abogacía y de las distintas carreras de posgrados que en ella se dictan. Muchísimas gracias por la distinción con que me han honrado. Permítanme que comience con una referencia personal. Cuando yo tenía más o menos la edad de ustedes, en el año 87, me sumé a un grupo de profesores, algo trasnochados, que soñábamos con tener una universidad con alumnos y profesores full-time, en un campus en el que estuvieran todas las facultades y unidades académicas, con una investigación destacada, que brindara una educación centrada en cada persona, con una enseñanza del derecho que utilizara metodologías activas, prácticas y críticas, con prestigio y reconocimiento nacional e internacional. Déjenme que comparta con ustedes, con las autoridades de la Facultad de Derecho y de la Universidad, con sus padres y amigos, la alegría de haber podido realizar en buena parte ese sueño compartido, a la vez que nos damos cuenta de que nuestro proyecto común está recién comenzando, saliendo del cascarón, que es mucho más lo que resta por hacer que lo ya hecho. Algo parecido ocurre en la biografía de cada uno de ustedes. Pueden estar contentos de haber cerrado con brillantez el ciclo de su formación inicial, el primer cuarto de siglo de sus vidas dedicado principalmente a su educación. Ahora llega el tiempo, compuesto de varias décadas, de la inserción y el crecimiento profesional, de la vida familiar y matrimonial, de los estudios de posgrados y de la formación profesional continua, del compromiso y aporte personal al bien común de nuestro país. Siempre estamos cerrando un ciclo y comenzando otro, en esa concatenación tan atractiva y desafiante que es la existencia humana. Durante estos años de vida universitaria hemos procurado enriquecer sus biografías, sembrar con generosidad semillas en la tierra fértil de sus almas, para que en otros tiempos y en otros lugares den un fruto sabroso y abundante en medio del combate que siempre supone la vida. Quisiera en esta noche final de sus carreras de grado reflexionar en torno a dos verdades que seguramente ya han visto en sus pasos por las aulas universitarias, pero que constituyen una buena síntesis del legado que la Universidad Austral quiere dejarles. Me refiero a la dignidad de cada persona humana y al ejercicio de todo poder como servicio. Habrán advertido que estos dos conceptos se relacionan con las dos partes que integra la ciencia del derecho constitucional. La dignidad de la persona humana con su parte dogmática, el poder concebido como servicio con la orgánica. Uno no puede dejar de reflexionar desde la propia ciencia que cultiva. Ustedes tampoco podrán dejar de pensar como abogados. La ciencia del derecho ha conformado ya para siempre su forma mentis. Tal vez se podría afirmar que la dignidad de la persona humana es el concepto fundamental que inspira nuestro proyecto universitario y aquel que, explícita o implícitamente, más tratamos de mostrarles y transmitirles. En el plano personal, esto es vital. Conoce, hombre, tu dignidad, nos recuerda ese gran universitario que fuera Juan de Palafox. Pocas cosas inciden tanto en cómo actuamos y nos relacionamos con los demás como la conciencia acabada de nuestra dignidad y la de nuestros semejantes. Incluso podría llegar a decirse que toda la ética se resume en actuar conforme a esa dignidad, de acuerdo a quiénes somos y a quiénes estamos llamados a ser. Nuestra misión nos define más que nuestra cuna, nuestra vocación más que nuestra naturaleza. Pero también desde el punto de vista jurídico y político, la dignidad humana es un concepto basal y fundamental de todo nuestro sistema de convivencia y de las enseñanzas que durante estos años hemos intentado transmitir en nuestras aulas y sin lugar a dudas ustedes han asimilado con profundidad. El 25 de junio de 1945, hace ya 70 años, se firmó la Carta de San Francisco que puso en marcha las Naciones Unidas. En el segundo párrafo de su preámbulo, las naciones que lo suscriben reafirman su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas.
3 años más tarde, el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948 proclamaba que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Y en su artículo primero establecía que todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Un año después, la Ley de Bonn de 1949, pionera de las constituciones de posguerra, consagraba en su artículo 1.1: la dignidad humana es intangible. Respetarla y protegerla es obligación de todo poder público. Disposiciones similares se han incorporado con posterioridad a muchas otras constituciones del mundo. De este modo, se da inicio a una nueva era jurídica, en donde la base de la convivencia nacional e internacional se establecía en este pilar fundamental del reconocimiento de la igual e inviolable dignidad de la persona humana y de los derechos que de ella se derivan. Esta toma de conciencia de la dignidad de la persona humana era consecuencia de las tristísimas experiencias derivadas de la Segunda Guerra Mundial y de los regímenes totalitarios, en especial el nazismo, que generaron dolorosos aprendizajes a partir de sus atroces realidades y consecuencias. Muchos son los frutos que se han conseguido en estas décadas como consecuencia del reconocimiento práctico de este principio fundamental. La eliminación de la segregación racial en los Estados Unidos, el fin del apartheid en Sudáfrica, el derrumbe de los sistemas totalitarios comunistas en Europa Oriental, la equiparación de derechos entre hombres y mujeres, el progresivo reconocimiento y vigencia de los derechos humanos en muchos ámbitos del mundo. Son, sin embargo, muchos más los desafíos pendientes que se derivan de la proclamación de este principio fundamental de la dignidad de cada persona humana, especialmente frente a los fenómenos de la exclusión social, los economicismos exacerbados, la cultura del menosprecio a la vida, las amenazas de una tecnociencia cosificadora de la persona humana, los fundamentalismos religiosos, etc. La dignidad de la persona humana es un concepto jurídico suprapositivo, fundador e inspirador de todo el ordenamiento jurídico nacional e internacional y guía insoslayable para su interpretación y operación. Es un principio universal y absoluto, que no reconoce excepción alguna y que es irrenunciable. Todo daño directo a este principio, todo desconocimiento teórico práctico del carácter de persona humana de un ser humano es de lesa humanidad, en el sentido que afecta a la realidad y al concepto mismo de la dignidad humana, ya que lesiona su carácter universal, necesario e inviolable, y por eso mismo se transforma en una ofensa a todo hombre portador intrínseco de esa misma dignidad. No se pueden fijar condiciones de ningún tipo para el ingreso, ni decidir la exclusión de ningún ser humano de este estatus propio de persona humana. La dignidad de la persona humana no es un simple valor o principio jurídico, sino una cualidad inherente y propia de todo ser humano, preexistente a todo ordenamiento político y jurídico y que tiene per se vigore. Ella es universal, eminente, intrínseca, inherente, inviolable, intangible, no disponible e irrenunciable. No expresa tanto el contenido de un derecho humano concreto como el fundamento mismo de esos derechos. Es un porqué definitivo y último, más que un qué específico y concreto, más allá que algunos derechos como la prohibición de la esclavitud y de la tortura y el respeto a la vida de todo ser humano guardan con ella una estrecha proximidad. El redescubrimiento y enriquecimiento del concepto de persona humana y de su inminente dignidad es tal vez el legado filosófico más valioso que nos ha dejado la segunda parte del siglo XX. Hoy tenemos una concepción y una visión de la persona humana y de su dignidad como nunca antes en la historia humana. Su progresivo y coherente desarrollo, asumiendo todas sus consecuencias políticas, sociales, culturales y jurídicas, es el gran desafío que tenemos por delante mientras transitamos el comienzo de este tercer milenio. Si tenemos esta visión tan rica e intensa de la dignidad humana, solo podemos concebir el poder político y todo poder en términos de participación y de servicio. Nunca olvidemos que el verdadero poder es el servicio, recordaba el Papa Francisco cuando iniciaba su pontificado,
aquel inolvidable 19 de marzo de 2013. De ese modo, el primer Papa americano proponía para sí y para todos los hombres de buena voluntad la concepción del poder como servicio a los demás, no como acto de dominación o situación de privilegio. La concepción del poder como servicio se inserta en una visión más amplia de la vida, cuyo último sentido es el don sincero y desinteresado de sí mismo a los demás. Como le gusta repetir al Papa Francisco, quien no vive para servir, no sirve para vivir. El poder es una realidad humana que ha acompañado la historia del hombre desde sus comienzos y estará presente hasta el final. La cratología, o ciencia del poder, y las distintas corrientes filosóficas han indagado sobre su naturaleza, sentido, legitimidad, límites, secretos y peligros. En una primera aproximación, podríamos señalar que el poder político puede ser visto como un mal absoluto, como un mal necesario o como un bien. A la primera postura parecen adherir las corrientes anarquistas, que pretenden la eliminación de todo poder, al que consideran la fuente de casi todos los males humanos. Quienes lo ven como un mal necesario, lo conciben con frecuencia como una estructura de dominación inevitable que amenaza la dignidad y el libre y pleno despliegue de la persona humana y que tiende a parecer camuflado y justificado en pseudo razones morales y jurídicas, siempre sospechadas de ser falsas, aparentes y tramposas. Quienes lo consideran un bien, recuerda que toda organización social requiere de un gobierno, de alguien que coordine y dirija las acciones comunitarias, fije el rumbo a seguir, solucione los inevitables problemas y conflictos de la vida social, hable y decida en nombre del grupo y recree permanentemente su unidad. Personalmente, considero que el poder es un bien, pero un bien bien peligroso. Se parece en este sentido a la energía atómica, algo muy bueno en sí, capaz de contribuir positivamente al desarrollo de la vida humana, pero que tiene necesidad de cuidados especiales, porque tiende al desborde y al descontrol. La realidad del poder aparece a veces como algo temible y peligroso, capaz de amenazar esa igual dignidad de la persona humana, pilar, como hemos visto, de todo el orden político y jurídico. Como afirmara en su momento Lord Acton, el poder tiende a corromper y el poder absoluto a corromper absolutamente. Incluso hay autores como Karl Lowenstein que ponen de manifiesto un cierto componente demoníaco del poder. La ley del mando y la obediencia, la regla del poder es inexorable, inevitable, de cumplimiento necesario, pero se trata de humanizarla, civilizarla, racionalizarla, juridizarla. Con esta finalidad ha surgido el derecho constitucional, que se propone someter a reglas, principios y procedimientos jurídicos el proceso político, es decir, la lucha por la obtención del poder y su ejercicio desde el gobierno. En este sentido, el constitucionalismo, con su propuesta de un poder efectivo pero limitado, temporario, distribuido, controlado, equilibrado por contrapoderes institucionales y sociales y sujeto al derecho, representa una de las mejores tradiciones que han surgido en Occidente a lo largo de toda su historia. Este ejercicio del poder político limitado, sujeto al derecho y en el que está prevista la participación ciudadana, es el único que se puede considerar hoy ética y jurídicamente legítimo. ¿Qué consecuencias y manifestaciones prácticas tiene la concepción del poder como servicio? Pienso que se pueden señalar al menos las siguientes. Prioridad y primacía de la gente sobre quien gobierna. La gente no está en función de quien manda, sino que quien ejerce la autoridad está al servicio de las personas dirigidas. El poder es visto como autoritas y no como mera potestas. La autoridad requiere de una ascendencia natural lograda en base a las virtudes y valores de quien manda y no estar basada en la mera fuerza o simplemente en las atribuciones y potestades que le fueron otorgadas. El ejercicio del poder es moderado, sujeto a límites, reglas y procedimientos. Se busca instaurar una cultura de la participación y el diálogo de todos los miembros de la organización y de quienes puedan estar afectados por las decisiones que se adopten. Respeta el principio de subsidiariedad, que señala que las comunidades mayores no han de entrometerse injustificadamente en los ámbitos propios de los grupos menores y de cada persona. Hay una natural cercanía con la gente
y no una búsqueda de aislamiento y encierro que genera distancia entre la autoridad y quienes son gobernados. El ejercicio del poder no acarrea privilegios desmedidos. Hay una fuerte conciencia de igualdad democrática basada en la común dignidad de todos. La autoridad no se siente dueña del poder ni merecedora de tratos o beneficios injustificados. Quien ejerce el poder como servicio destaca por ser quien más intensamente atiende y vela por lo común, por lo de todos, sacrificando lo personal y estando para lo que el bien del grupo social requiere en cada momento, con una atención especial hacia los más débiles y vulnerables. El poder asumido como servicio genera una natural alegría en quien lo ejerce, quien procura transformar los inevitables obstáculos y frustraciones en energía positiva y creativa orientada hacia el logro de los objetivos comunes. A lo largo del siglo XX, 3 destacados psiquiatras vieneses formularon visiones distintas sobre la fuerza que más intensamente configura la vida humana. Freud señalaba que esa fuerza radicaba en la voluntad de placer, en el despliegue de la libido sexual. Adler, en cambio, sostenía que era la voluntad de poder, la libido dominandi, la fuerza que explicaba la plenitud o frustración de la persona humana. Por su parte, Viktor Frankl afirmaba que era la voluntad de sentido, el saber para qué y para quién se vive, la fuerza que más movilizaba positivamente a las personas y su carencia lo que más afectaba su integridad espiritual. Pienso que puede afirmarse que más allá de reconocer la importancia que el placer, el poder y el sentido tienen en la configuración de la vida humana, es el amor la gran fuerza que moviliza al hombre hacia su plenitud y felicidad. El amor puede potenciar, sanear y sublimar el ejercicio de todo poder, convirtiéndolo en un acto de servicio y neutralizando sus naturales riesgos y amenazas. Por eso, no solo hay que procurar ejercer el poder sirviendo, sino que yendo aún más allá, cabe afirmar con el Papa Francisco que el verdadero poder radica en el servicio. Esa es la fuente de su autoridad y ascendiente, que convierte la casi antinatural obediencia en un acto humano que planifica a quien manda y a quien obedece, y hace posible y fecunda la convivencia y la interacción humana. El servicio es el modo más humano de ejercicio del poder, como con su palabra y su ejemplo nos enseña el Papa Francisco. Recordarles estas enseñanzas básicas y fundamentales es el legado, el testimonio final que quería dejarles en esta noche tan importante para ustedes y para nosotros. Sobre estas rocas firmes podrán construir sus proyectos de vida personal, familiar y profesional. Déjenme que finalmente les cuente y revele el proyecto más ambicioso, la utopía más descarada con la que soñamos quienes hemos puesto en marcha o nos hemos sumado a este gran proyecto que es la Universidad Austral. Ella no es tener graduados que sean presidentes de la Nación o jueces de la Corte Suprema de Justicia, ni tampoco tener premios Nobel de física o medicina. Es poder organizar una fiesta de antiguos alumnos en el cielo y que no falte nadie. Vayan reservando sus entradas para ese acto que les prometo será aún más emotivo que el que ahora estamos celebrando. Tengan siempre presente que al final de la jornada el que se salva sabe y el que no, no sabe nada. Muchas gracias.